nuestra lectura en el versículo 18, Romanos capítulo 4. Dice así: Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, por la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Estamos pensando en esta frase y vamos a seguir pensando en esto: el poder de Dios para con Abraham, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Le digo que esto es casi como las palabras de Pablo a los Filipenses en el capítulo 4, cuando dijo: he aprendido. He aprendido. No es algo que nos viene automáticamente, hermanos. Nosotros no confiamos en Dios plenamente. No creemos que Él pueda hacer todas las cosas y por ende tratamos de ayudarlo. En la misma familia de Abraham vemos a Sara preocupada por la promesa de Dios, pidiéndole a Abraham que trate de conseguir de ahí de la sierva Agar un hijo. Quizás en sus charlas habrán dicho: quizás entendimos mal. Quizás Dios quiere que sea a través de este medio que tengamos un hijo. Y entró la duda y bueno, Abraham se llegó a su sierva Agar, la cual concibió y dio a luz un hijo y pensó que este iba a ser aceptable ante Dios. Pero no estaba plenamente convencido. Yo veo situaciones en Abraham donde uno va viendo que va creciendo, va aumentando. ¿Se acuerdan cuando Dios lo trae al lugar que tenía que estar, la tierra prometida? Le dice: esta es. Abraham levantó un altar. Le estaba diciendo a Mauro esta semana, e inmediatamente en la voluntad de Dios le vino hambre. Justo en la voluntad de Dios tiene que suceder esta prueba tan grande. Le vino hambre. Dios trajo una dificultad a Abraham en el centro de la voluntad de Dios, para probarlo. Y la Biblia dice que Abraham, sabiendo que era la voluntad de Dios donde había estado, descendió con todas sus cosas a Egipto por causa del hambre. No estaba plenamente convencido que la voluntad de Dios podía proveer en una circunstancia de hambre. Siempre pienso en el libro de Ruth y específicamente en Noemí. Se fue de la tierra, dice la Escritura, por el hambre. Y cuando llegó a la tierra lejana, y luego vuelve, da este testimonio: me fui llena y me volví vacía. Y yo pregunto: qué extraño, ¿por qué te fuiste si estaba llena? Me fui llena y me volví vacía. Abraham, plenamente convencido de que era también poderoso. Déjeme decirle donde yo veo ese convencimiento cuando Dios le dice a Abraham: toma a tu hijo, al único, al que amas, y llévalo al monte y sacrifícalo. Difícil. Imposible en nuestra naturaleza. Sin embargo, él estaba convencido que Dios lo podía resucitar de los muertos. Y cuando está arriba en el monte y Isaac está ahí acostado en el altar y Abraham con el cuchillo en la mano para matarlo, dice que vino una voz del cielo. Le dice: Abraham, Abraham. Y me acuerdo de esta historia claramente en mi mente porque mi papá nos leía las historias de la Escritura a la mesa
Y cuando estaba leyendo esta parte, pegó un grito en la mesa que me hizo saltar. Cuando Dios habla. ¡Abraham! ¡Abraham! Me imagino. Detén tu mano. No le hagas daño al muchacho. Y ahora viene la frase tremenda de Dios. Ahora conozco que me temes. ¿Y antes? Un proceso de aprendizaje, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual, dice Romanos, su fe le fue contada por justicia. No solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es a lo que creemos, en que le levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Vamos a orar antes de examinar las Escrituras esta mañana. Padre eterno, guía a los que estamos presentes esta mañana y a los oyentes, y si es en tu buena voluntad, utiliza tu palabra para hablar al corazón. Como dice la Escritura en el libro de Oseas, el profeta dijo, te saqué al desierto para hablarte al corazón. Qué precioso es para el alma recibir la voz de Jehová Dios. Estar como Samuel acostado y escuchar el llamado de Jehová. Y Elí tener que decirle, Jehová, dile tu siervo oye. Padre eterno, gracias porque es tu palabra la cual oímos. Y en esta mañana deseamos que la utilices por tu Espíritu para hablar a los corazones. Tú conoces lo que ha sido nuestra semana y tú sabes cuál es nuestra necesidad. Como sabes las necesidades físicas que tenemos a diario, sabes la necesidad del alma. Y sin duda mucho más pobre y mucho más necesitada que nuestro cuerpo. Y ahora en nuestros pensamientos esta mañana, guía a tu siervo a poder enseñar con sencillez y con humildad, y que pueda ser de edificación y de consuelo y de ánimo, de fortaleza para tu pueblo. Tú sabes si necesitamos ser amonestados, tú sabes si necesitamos ser exhortados, tú sabes si necesitamos ser reprendidos, tú sabes si necesitamos ser enseñados. No pretendemos enseñarte a ti, tú que eres omnisciente, lo que tú debes hacer esta mañana en nuestros corazones a través de tu palabra. Por eso esperamos en ti, que tú hagas tu obra en los corazones, y lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Quiero seguir con el atributo de Dios, que es el poder de Dios, y yo leí algunos versículos y quiero volver atrás a un solo pasaje, que es el de Primera de Crónicas, antes de seguir adelante. Y lo volvimos a hacer esta mañana, y gracias a Augusto por dirigir, y gracias de vuelta por robarme tanto tiempo en el mensaje. Una broma. Pero déjenme decirles esto. En Primera de Crónicas 25:5 dice, todos estos fueron hijos de Man, vidente del rey en las cosas de Dios. ¿Me dejan decir algo chiquitito de Man? ¿Saben quién era Emán? Emán era hijo de uno de los hijos de Samuel, vendría a ser nieto de Samuel. Samuel era su abuelo y seguramente ese nieto había estado en las rodillas de su abuelo, escuchando a su abuelo enseñar. Y su abuelo era conocido como un hombre de oración. Y Emán, dice, tenía 17 hijos. Todos estaban en la casa de Jehová. No faltó ni uno de ellos. Tremendo ejemplo de un padre que de alguna forma u otra pudo guiar por la obra de Dios todos sus hijos.
a servir a Jehová. Pero David, un rey espiritual como conocemos, había pedido a Emán que lo vigile. Hace años atrás que varios pastores nos hemos puesto como meta tener responsabilidad sobre otro. Que otro nos esté preguntando continuamente, ¿cómo estás con esto? ¿Cómo estás con esto? ¿Cómo va con esto? Muy necesario. Necesitamos dar cuenta. Entonces uno tiene un grupo de pastores que ha pedido que todas las semanas mandame un mensaje texto, preguntame cómo estoy, preguntame cómo ando con esto, preguntame cómo estoy viviendo delante del Señor, cómo está mi comunión, cómo está mi tiempo de oración, cómo está mi lectura. Preguntame. La Biblia dice que David puso a Emán como alguien que iba a ver por las cosas de David. Era un vidente de David en las cosas de Dios. David vio en Emán un hombre que él no era. Un hombre que era mejor que él. Estaba en el santuario. Era músico principal. Tenía toda su casa. David no tenía un solo hijo que él pudiese reconocer que andaba en las cosas de Dios, con excepción de Salomón. David tenía muchos hijos, pero ninguno de ellos estaba andando en las cosas del Señor. Sin embargo, Salomón, era uno de esos hijos que empezó bien y terminó mal. Pero Emán era un varón que había puesto a David como vidente de David, que iba a mirar por la vida de David en las cosas que pertenecían a Dios. Y le puedo decir algo, queridos hermanos, no hay otra cosa más importante que esa. Que pongas a alguien en tu vida que te esté chequeando, por decir. No me molestes. No estés mirando. Hay un programa en internet que se llama Covenant Eyes, que significa pacto con tus ojos. Y ese programa lo tiene otro pastor y vos tenés a él como mirando las páginas que vos estás mirando en internet en la semana. Entonces, te protege de que no estés en algo erróneo, equivocado. Se llama Covenant Eyes. Emán era esta clase de persona en relación a la vida de David. Emán, vamos a ir un poco más. Él escribió el Salmo 88. Y Emán era más profundo en su sensibilidad al pecado que David. ¿Por qué digo esto? Porque Emán habla en Salmos 88 de cosas que él no hizo, pero que sentía que podía hacer. David llegó a endurecerse por el pecado. No así Emán. ¿Por qué digo esto? Porque se escribe de Emán que había puesto en el templo, para exaltar el poder de Dios. Que la música en el templo tendría que tener doctrinalmente el tema de la exaltación del poder de Dios. La semana pasada la lectura fue Salmo 148. Esta semana pedí que leamos Job capítulo 26. Si ustedes estudian el libro de Job, y he hecho esta ilustración muchas veces, pero dice en el versículo 14, estos son los bordes de tus caminos, hablando de todas sus obras. ¿Qué es eso? Acá tienen mi pantalón. Esto es el borde, acá abajo. Todo el universo con todas sus obras es el borde de los caminos de Dios. O sea, si tú pudieses ir a la casa de Jehová y ver el cerco, algunos escritores han dicho que el universo es el cerco de afuera de su casa. Si esto es el universo y esto es el cerco, ¿qué debe ser su casa? Si todo el universo representa el borde de sus caminos, o sea, esto nomás, ¿qué debe ser toda su persona? Eso es lo que hace referencia acerca de su poder. Leí este versículo y quiero volver a repetirlo porque lo cantamos, lo hemos cantado por años. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos.
La riqueza y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Ahí donde yo había pausado la semana pasada. Quiero leer algunos otros versículos antes de empezar a desarrollar más el tema esta mañana. Una vez habló Dios, dijo David, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Cuanto mayor conocimiento tienes del poder de Dios, te puedo asegurar algo, que más humildad hay en tu andar. Cuanto menos crees el poder de Dios, más orgullo hay en tu andar. Él señorea, David dijo en Salmo 63, versículo que esta semana citó Augusto, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, para ver tu poder. Quería estar en la presencia de Dios para ver su poder. Es interesante cuando leen el Salmo 82, habla acerca, vamos a ir un momento al Salmo 82, quiero que noten esto conmigo, Salmo capítulo 82, le iba a pedir a Lucas si me podía traer una Biblia que es un poco más rápido que buscarlo aquí en el iPad, si tenés una a mano. Salmo 82. No, una Biblia, ¿tenés una? De papel, gracias. Perdón, no es el Salmo 82, es el Salmo 80. Salmo 80, fíjense lo que dice. Miren el texto, versículo 1 y 2. Oh pastor de Israel, escucha tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y Manasés. ¿Por qué esas 3 tribus, clase? ¿Por qué no todas las tribus? ¿Por qué dice la Biblia, despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y Manasés? Bueno, este es el tabernáculo. Voy a cerrar un poco el iPad. Este es el tabernáculo. Acá está la columna de nube. De este lado del tabernáculo había 3 tribus. Se llamaban Benjamín, Efraín y Manasés. Ellos tenían una visión directa de Dios. Es por eso que el salmista dice, despierta tu poder. Cuando Dios se levantaba y movía la columna de nube, despierta tu poder delante de Benjamín, Efraín y Manasés. Habrá sido impactante ver esa columna día y noche por 40 años. Y habrá sido impactante para el sacerdote que vivía ahí adentro, que la veía y sabía que Dios estaba ahí. Habrá sido impactante para todas las tribus. ¿Ustedes se acuerdan que al estudiar el tabernáculo representaba una cruz siempre? Acá tenían el altar afuera de bronce. Después seguía el lavacro. Y adentro había de un lado el candelabro, de este lado los panes de la propiciación, acá había el altar de incienso y un poquito más adelante estaba el arca del pacto. Y cuando uno hace una línea cruzada, encuentra que hay una cruz. Pero Dios formó las tribus afuera con la cruz también. Cuando uno hace una línea de las tribus afuera, eran también una cruz. Y dice, despierta tu poder delante de Efraín, Benjamín y Manasés. Eso el salmista, años atrás el pastor Ricardo, no sé si él se acuerda de eso, pero estaba predicando un mensaje sobre Salmo 80. Y la primera vez que escuché desarrollado ese concepto fue por él.
Gracias a Dios me dio una mente para recordar las cosas. Y como dijo un profesor mío en el instituto, originalidad es el arte de olvidarte de dónde lo sacaste. Y mi profesor siempre me decía, si no citas, nunca vas a ser citado. Yo no sé si soy citado, pero yo he aprendido muchas cosas de otros hombres, continuamente, aún sigo aprendiendo. Despierta tu poder, delante, dice la Escritura, de Benjamín, Efraín y Manasés. Él señorea, dijo David, con su poder para siempre. Mírame y ten misericordia de mí. Esta fue mi oración esta mañana. Da tu poder a tu siervo. Jeremías. Oh Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder, con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Saben que hablando de esto hay 3 versículos que hablan acerca de esta dificultad. Una es Génesis capítulo 18, versículo 14, cuando Dios le pregunta a Abraham, ¿hay alguna cosa difícil para Dios? No sé cómo está tu corazón esta mañana. Déjame decirle esto. Presentando la posibilidad de Dios, Juan el Bautista dice en su predicación en Mateo capítulo 3, versículo 9, Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Tú dices, es difícil, pastor, eso. Sí, a mí me resulta difícil ver una piedra y de repente que Dios pueda hacer que de una piedra saque a una persona literal, porque Él pudo hacer del barro un hombre. ¿Podrá hacer lo mismo con una piedra? Es más, me resulta aún más difícil pensar que Dios hizo ex nihilo, que significa de la nada, hizo todo. O sea que Dios tomó nada e hizo todo lo que vemos hoy. ¿Puede Dios entonces tomar una piedra y hacer un hijo de Abraham? Bien sencillo. ¿Hay alguna cosa difícil para mí, dice Jehová? Él es el que hizo la tierra con su poder, dice Jeremías. El que afirmó el mundo con sabiduría, extendió los cielos con su inteligencia. A su voz se producen tumultos de aguas en los cielos. Hace subir las nubes de lo último de la tierra. Él hace relámpagos con la lluvia. Saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se ha infatuado y no tiene ciencia y se avergüenza todo artífice de escultura, porque mentira es su ídolo. No tiene espíritu. Vanidad son, obra digna de burla. En el tiempo del castigo perecerán, porque el formador de todo, e Israel es el cetro de su herencia. Jehová de los ejércitos es su nombre. Hablando acerca de su poder, Cristo en la oración dijo esto: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Es interesante que Dios en Cristo a la pregunta de ellos le atribuyó ignorancia en las Escrituras y en el poder de Dios. O sea, no creían que Dios podía hacer. Ahora déjenme decirles esto. Si tienen sus Biblias ahí o su celular, vayan a Lucas el capítulo 6 un momento. Lucas el capítulo 6. Este estudio lo desarrollé un año atrás, quizás, con los hombres en Zoom, sobre lo que llamamos los dones, lo que llamamos el don de lenguas, el don de milagros, el don de sanidad. Yo creo en 3 épocas, hermanos. Yo no soy continuista. Yo no creo que hoy se ejercite el don de lenguas, el don de milagros, el don de sanidades. Yo creo que ya en la iglesia primitiva eso se iba pasando, pero déjenme decirles esto, que al estudiar el tema de las Escrituras, esos dones que la Biblia dice que tenían los hombres, lo vemos marcado, y no es un estudio extenso, pero lo vemos marcado en 3 épocas. La primera es la de Moisés y Josué, que abarca 100 años.
La segunda es Elías y Eliseo, otros 100 años. Y la tercera es Cristo y los apóstoles, otros 100 años. En esos 3 periodos de 300 años, Dios permitió que hayan milagros extraordinarios. Y nosotros tenemos la palabra milagro en el Nuevo Testamento. Se los voy a leer. Están ahí en Lucas 6, no se vayan de ahí. Se lo voy a leer. Un segundo. O lo tenía acá. Dieciséis veces aparece la palabra esta milagro en el Nuevo Testamento. Fíjense en Lucas 6, versículo 19. Y toda la gente procuraba tocarle. Yo me imagino al Señor, habrá sido un poco incómodo, que estaban estirando sus brazos mientras Él pasaba y todos trataban de tocarle de alguna forma. Me imagino lo difícil que habrá sido el Señor en su ministerio. ¿Y qué dice el versículo 19? Porque poder salía de Él y sanaba a todos. Eso es Lucas 6, 19. Le leo lo que dice Marcos 14, 36. Le rogaban que le dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Donde quiera que entraban las aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que le dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que tocaban quedaban sanos. Poder salía de él continuamente mientras él estaba entre las multitudes. Escuchen a los apóstoles, tanto que sacaban a los enfermos de las calles, ponían sus camas y lechos para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y en alguna de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos, atormentados de espíritu inmundo, y todos eran sanados. Hechos 19 dice, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Me acuerdo cuando el pastor Ricardo fue a Israel. Mostraron uno de los lugares donde se cree que estaba el cuerpo acostado de Cristo en la tumba. Y la gente sabe lo que hace en ese lugar. Le tiran un aceite a la tumba. ¿Sabe lo que la gente hace? Trae, había mostrado ahí, muñequitos, platos, vasos. Traen paraguas, camperas. ¿Y sabe lo que hacen? Se tiran encima de esa plataforma y la bañan en el aceite. ¿Saben por qué? Porque después la llevan a su casa para que algún enfermo que tienen ahí lo toque y crean que se pueda sanar. ¿Se acuerdan en Juan 5 el ángel que venía y removía las aguas? Y el primero que se podía meter en las aguas era sanado. ¿Cuántas veces recurrieron al ministerio de tocar? El centurión romano puso a varios para no permitir que Cristo entre en su casa. Se sentía indigno de que Él venga. Pero le dijo esto: yo también soy un hombre de autoridad. Y yo le digo a aquel ve y va, y aquel ven y viene, y me obedecen. Y dice, lo único que necesito, Señor, es que digas la palabra, y es suficiente. Habla nomás, y mi siervo sanará. Y Jesús dijo, no he encontrado tanta fe en Israel. Este hombre creía en el poder de Cristo. Jairo vino corriendo pidiéndole que por favor ejerza su poder sobre su hija. Mi hija está enferma. Y cuando llegó la noticia, ustedes se acuerdan, le dijo, vinieron llorando y dijeron, no molestes al maestro, tu hija ha muerto. Y Jesús lo miró y dijo, cree solamente. Y entró y le habló a la niña. Pero la Biblia la tomó de la mano. La tomó de la mano. Y le dijo, Talita Kumi, que es, a ti te digo, levántate. El poder
quiero que vayan a este pasaje. Este pasaje ha sido tremendo para mí. Hechos el capítulo 3. Un momento. Hechos el capítulo 3. Pero saben que la palabra poder en el Nuevo Testamento, no sé, debe estar como 80, 100 veces. Y solamente 16 veces es la palabra milagro. Les voy a mostrar eso ahora, pero fíjense lo que dice Hechos capítulo 3. En un momento, versículo 3 dice, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a llegar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. La Biblia dice de este hombre que era cojo de nacimiento, versículo 2. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso de pie y anduvo, entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que estaba sentado a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y versículo 11, teniendo asidos a Pedro y Juan, y el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama Salomón. Y viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Eso siempre me ha impactado, ¿saben por qué? Porque es muy sencillo para nosotros como pastores. Yo, a través de años, he decidido nunca guiar a nadie a la salvación. Es más, le dije a Mauro, viniendo en el auto, que ayer estaba escuchando un predicador favorito que ya se fue con el Señor, de los nombres de Dios. Sí, no conozco a otro que enseñe los nombres de Dios como enseña este hombre. Y estaba escuchando el nombre Elohim, el que aparece más de 2500 veces en el Antiguo Testamento, que es una composición de varios nombres de Dios que tiene un significado, y es el significado de fuerte, fiel, que guarda el pacto. Eso es lo que significa ese nombre. Pero yo lo estaba escuchando a él, que habla acerca de este poder de Dios obrando, y él hace referencia a, yo no puedo hacer nada aparte del poder de Dios. Escuché a Wasser hace unos meses atrás decir, no puedo pestañear, no puedo hacer un respiro, no puedo pensar un solo pensamiento. Y tú te puedes reír y decir, ¿cómo no puedes pensar nada aparte de Dios? Es que Dios fortalece mi mente, mi cuerpo, mi lengua. Dios me da todo lo que yo tengo. Yo soy una demostración de su poder. Y Pedro dice, no pongan los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad. ¿Qué estaba diciendo? Bueno, quiero que me miren un momento. A los ojos de la iglesia, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? ¿Qué son los hombres? Segunda de Corintios 4:7 dice, da un resumen de lo que yo soy. Vayan en un momento, tengan su de acá, vayan a 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7. Noten esto. Dice, porque tenemos este tesoro en vasos de barro. Ayer Daniel Sinik, algunos lo conocen, los muchachos que están por Zoom, me llama una vez cada semana porque quiere grabar sesiones sobre temas y después quiere compaginar algo. Y ayer tratamos la brevedad de la vida. ¿Y qué dice la Biblia de nosotros? Hablamos no solo de la brevedad, sino de la fragilidad de lo que Dios dice que somos. Esto es
Le apunté a Job capítulo 4 cuando dice, aquellos que moran en casas de barro. Bueno, Lucas y Jessica tienen una linda casa acá, es de cemento. Pero Jessica y Lucas son de qué? Son de barro. Y tú y yo somos de qué? De barro. Dios lo dijo a Adán, polvo eres y al polvo volverás. Tú miras tu cuerpo y dices, no, vuelves al polvo. Pero 2 Corintios 4, versículo 7, dice que, note lo que Pablo dice, tenemos este tesoro, hablando de Cristo, en vasos de barro, y ahora note lo que sigue diciendo, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Así que el motivo por el cual Dios toma este pedazo de barro y lo utiliza esta mañana para hablar un poquito de su palabra, es para magnificar su poder. Es para mostrar su poder. Es para que su poder sea manifiesto. Es por eso que Pedro dijo, ¿por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hicimos andar a este? Nosotros no hicimos nada. Pero Él explica qué pasó. Vuelvan a Hechos el capítulo 3. Y noten esto. Vuelvan a Hechos capítulo 3. Y fíjense lo que dice. Unos versículos más adelante, en el versículo 15. Matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, del cual nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, el paralítico, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos nosotros. Clase, ¿qué es eso? Déjeme explicarle qué es. Yo soy Pedro. Lucas es el cojo. Yo vengo y le digo a Lucas, que es cojo, levántate y anda. El pueblo, ustedes me están mirando a mí, Pedro. Lucas se levanta y anda. Pero el pueblo está viendo la vasija de barro. Pero Pedro explica que adentro de la vasija estaba Cristo, que habló por Pedro y le dio esta completa sanidad a ese hombre. En vez de caminar en Jerusalén, su persona se metió en la persona de los discípulos y seguía haciendo el mismo ministerio por medio de ellos. Pero el poder era el mismo. No había diferencia. El poder era el mismo. Pedro dijo, Él hizo esta sanidad en presencia de todos ustedes. No fui yo, fui Él. No fue ni por mi poder ni por mi piedad, fue Él. Fue Él. Fue Él mostrando su poder. Ahora me resulta interesante que tú acudes al poder de Dios cuando estás enfermo. El doctor dice hay unas manchitas en el hígado. Vamos a estudiarlas. Te aseguro que vuelves del médico no saltando una pata, cantando gracias Dios por la enfermedad. Vuelves a casa y buscas un cuarto secreto. ¿Y sabes lo que haces? Te arrodillas y clamas y le dices, Señor, por favor, haz descender tu poder y sáname. Quita esto que tengo. Lo he dicho tantas veces. 10 leprosos. Cristo sana 10 leprosos y se van 9 y se olvidan de quién los sanó. Y uno solo vuelve a darle gracias. Pero todos los sanos en Israel, y todos estos años que tú estás sano, ¿quién te está sosteniendo? ¿Y qué te está sosteniendo? La salud requiere del poder de Dios igual que la enfermedad. Porque es su poder que te sostiene sano. Y cuando Él busca humillarte con alguna enfermedad, es porque no te estás dando cuenta que es su poder que te mantiene. Y es su poder que te sostiene. Yo oro continuamente por mis hijos.
todos los días, una sola palabra, que reconozcan. Lo oro por Denis y Nati en el norte, lo oro por Johnny, lo oro por Ben y Noel y por Jazmín, lo oro por Sammy, Dai y por Amy. Oro todos los días, Señor, que te reconozcan. ¿Y qué le estoy pidiendo? Él sabe lo que le estoy pidiendo. Le estoy diciendo que no se olviden que cada respiro, que cada cosa que tienen es de Él y le pertenece a Él. Que te reconozcan, que digan, todo es tuyo. Todo es tuyo, es de tu fuente. Tú eres el autor de todo mi bien. Que te reconozcan, que digan, tú eres, oh Dios, el que das todas estas cosas. Qué poco reconocemos a Dios. Ahora, para terminar esta mañana, quiero que vayan al libro de Job, capítulo 42, un momento. Yo igual voy a leer las referencias, pero Job, capítulo 42. Si ustedes estudian los versículos, los capítulos 38 al 42, los cuales, por la bondad de Dios, en Ezeiza, cuando estaba en Ezeiza, enseñé todo el libro de Job, pero una de las cosas que he enseñado a través de los años es estos capítulos 38 al 42. ¿Por qué digo esto? Porque es aquí donde hace una serie de 88 preguntas, Dios. Y se basan en dos temas. ¿Sabes? Puedes. ¿Sabes? Puedes. ¿Sabes? Puedes. Lo primero que Dios ataca en Job es su ciencia, su conocimiento, su sabiduría. Y el segundo tema que Dios le pregunta es si tiene fuerza, si tiene poder. Por ejemplo, en el capítulo 38, versículo 12, le dice, Job, ¿cuándo es la última vez que le dijiste al sol que salga? Job dice, no, sinceramente no. ¿Ni un día? Mira vos. Todas las preguntas de Dios parecen ser un poco sarcásticas. Pero ¿saben qué? Le está mostrando algo a Job. Le está mostrando lo poco que sabe y lo poco que puede. Está llevándolo, lo está arrinconando con algo. Le está mostrando que el poder es de Dios. Todo lo que él ve en el universo es Dios. ¿Quién engendró la lluvia? La respuesta es una, Dios. ¿Quién manda los relámpagos? Respuesta es una, Dios. ¿Quién hizo las alas de las aves para que vuelen? Respuesta es una, Dios. Y así, una y otra vez, haciéndole 88 preguntas. Escuchen, Job 11:7. ¿Puedes descubrir a Dios? ¿Puedes descubrir al Todopoderoso? Job 11:8. Es tan alto como los cielos. ¿Qué puedes hacer? Es más profundo que el infierno. ¿Qué puedes conocer? Hablando del conocimiento de Dios. Si puedes responderme, pon en orden tus palabras. Job 33:5. Puedes atar las dulces influencias de Pléyades o desatar las ligaduras de Orión. Yo ni sé de qué está hablando Dios ahí. Dios dice, explícame. Yo le hubiese dicho, Dios, explícame un cachito. O no tengo idea de qué me estás hablando. Puedes hacer de las constelaciones en su tiempo. Puedes guiar a Arturos con sus hijos. Puedes hacer que las constelaciones salgan. Puedes guiar a la Osa Mayor. Puedes alzar tu voz a las nubes para que te cubra la abundancia de aguas. Puedes enviar relámpagos para que vayan y te digan, heme aquí, aquí estoy. ¿Sabes el tiempo que paren las cabras? ¿Sabes contar los meses que se cumplen? Puedes atar al unicornio con una banda de surco. Puedes asustarlo como a un saltamontes. Tienes un brazo como el de Dios. Puedes tronar con voz como la suya. Puedes sacar al leviatán con un anzuelo. Puedes meterle un anzuelo en la nariz. Puedes llenar su piel de hierros y púas. ¿Qué está diciendo Dios? Job, ¿puedes hacer alguna de estas cosas que te pregunté?
No. Queridos hermanos, lo he dicho otras veces esto. ¿Puedes hacer latir tu corazón una sola vez? ¿Puedes hacer latir esa bomba que necesitas para tu vida? Que es uno de los elementos secundarios de Dios para sostener tu vida. ¿Puedes tú hacerlo? Vamos a sentarnos a comer a unos minutos. Dios te puso unos músculos acá que te permiten masticar. ¿Tú lo puedes hacer? ¿Y por qué lo puedes hacer? Porque Dios te lo ha dado. No hay otro motivo. Lo que estoy enfatizando, hermanos, es Dios pregunta, ¿puedes tú hacer esto? ¿Cuál es la conclusión? Job 42. Fíjense las palabras de Job, versículo 1. Lo cantamos a este y acá termino por esta mañana. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco. ¿Qué cosa? Que todo lo puedes. Estaba diciendo, mira, ¿sabes qué? Yo creí que tenía un cachito de poder acá. Yo pensé que me manejaba bastante bien. Yo pensé que podía sostener mi casa, mantener que no se pierda nada. ¿Te puedo decir algo, querido Padre? Si tus hijos no murieron aún, es porque Dios los está guardando. Tenía un pastor amigo llamado Scott Brackett, sigue siendo mi amigo. Él siempre me dice, he tratado de contar todos los peligros en el día que Dios guarda a mis hijos que no se mueran. Y son sin número. Cuando tú estás en el trabajo o estás lejos, piensas, ¿cómo hago? Yo vengo en el camino, va a parecer tonto esto, cuando yo vengo en el camino hacia 9 de julio, ¿saben por quién oro? Por nuestra perrita. Digo, Señor, guarda a Dara. Tú dirás, eso es un perro. Sí, pero sabes que Dios le da vida a ella. Si Dios le da vida a ella, me parece que Él también tiene poder, si la sostiene, para guardarla. Yo le doy gracias a Dios por la vida. Y uno se siente un poco responsable. Cuando la sacamos a usar el baño en la calle enfrente, estamos con todos los cuidados. Que no venga un perro extraño, que no cruce la calle. Dios me ha dado ese entendimiento para cuidar eso. Pero va a llegar una hora cuando yo no le puedo dar más vida a ella. Yo no le doy nada a vida. Por eso trato de proteger la vida que Dios le da. Como tú haces con tus hijos. Como hacemos con nuestros hijos. Job dijo, ahora conozco que todo lo puedes. Tú eres un Dios omnipotente. Tus obras me lo han dicho. Yo no puedo hacer nada, pero tú lo haces todo. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana de resurrección que nos has concedido. Gracias por poder estar en tu palabra. Pedimos, Señor, que bendigas tu palabra en nuestros corazones. Ayúdanos a seguir pensando en este poder que se manifiesta a través de toda tu palabra. Pedimos tu bendición. En nombre de Cristo. Amén. El Señor les bendiga.